Sí, ¿verdad? No, ¿O de ella sí? sí, de ella. Sí. Okay. Bueno, son las 10. Disculpen, por lo visto, vamos a empezar unos minutos tarde. Disculpen. Estaba ella en la otra presentación, creyó que iba a ser en el jardín, se confundió. Ok, bueno. No hay reloj aquí, ¿verdad? No, pero tenemos a él que nos va a estar contando. Tú nos cuentas el tiempo, porfa. Luis, ¿me puedes estar avisando? Va a haber un ligero cambio. Aquí ella va a hablar 7 minutos y luego ellas 15 días, ¿cuánto era? A ver, los 7 minutos, ella tiene 15 minutos para hablar, entonces al principio ella prefiere hablar 7 y después ocupar sus 7 en la sesión de preguntas y respuestas. O sea que vamos a terminar como a las 10:32 las ponencias. Que van sus 7 minutos. Sí, ¿quieres que te enseñe él de que ya se te van a acabar tus 7, que te avise? No. ¿Tú lo llevas? No. ¿Tú lo llevas? Sí. Ok, y conmigo nada más avísame cuando sea las 10:30 10:30 para las preguntas. para las preguntas. Okay. Y yo voy a hacer mi... ¿Se te cayó algo? Estoy lleno de dinero yo. Una foto antes de... A ver, nomás déjame con el cabellito. No crean que esto va a salir en las redes sociales con 500 likes. ¿Okay? Gracias. Gracias. Ok. Elena anda por ahí, Elena. Vamos a ir empezando. Ahorita Elena se incorpora. Andaba un poquito perdida por ahí. Lo vamos a hacer en español. Luis, si gustas decirlo del el intérprete. Sí. Sí, bueno, vamos a empezar. Primero que nada, queremos darles los buenos días y agradecerles que estén aquí, un sábado así tan tempranito. Hoy vamos a tener un programa muy interesante. Vamos a empezar con una presentación del libro ahora que se llama Historia Cultural de los Hispanohablantes en Japón y el libro Antología Binacional. Los escritores son Araceli Tinajero, Elena de Hoyos, Ros Benjamín y Nixia G. Antes que nada, por favor, quiero pedirle que silencien los celulares. Ayer tuvimos unos pequeños problemitas con eso, así que de verdad necesitamos que colaboren con eso. Si everybody's speaking Spanish here, ¿todo el mundo habla español?
If somebody needs translation or translator, we have an interpreter there, so please let us know. La moderadora del evento de esta mañana va a ser Rosalía Reyes, así que por favor un fuerte aplauso. Gracias. Gracias, muy buenos días y gracias aquí a nuestras panelistas. Vamos a ser súper breves para que aprovechemos el tiempo con ellas. Sí, yo nada más voy a dirigir aquí y me gustaría empezar presentando a Araceli Tinajero. Ella es profesora en City College, es doctora también y enseña en el Graduate Center de CUNY. Ha escrito una gran cantidad de libros y hoy nos viene a presentar esta maravillosa obra que aparte pueden estar ustedes encontrando allá afuera, pero de eso hablaremos después. Por ahora le cedo la palabra a la maravillosa maestra Araceli Tinajero. Gracias. Bueno, muchas gracias por llegar aquí tan temprano. Sé lo difícil que es transportarse en Manhattan los fines de semana. Muchísimas gracias Rosalía Reyes y a Carlos Aguasaco por esta extraordinaria organización, ¿no? Yo sé lo difícil que es hacer organizar estos eventos. Bien, comencé a escribir este libro hace 7 años. 7 años. Y nunca pensé que me llevaría tanto tiempo, aunque claro, en esa brecha de tiempo también estuve publicando otras ediciones, ¿no? Un libro sobre tecnología y cultura en México, sobre el exilio y el arte, y también otro sobre orientalismos, aparte de otro sobre literatura cubana. Bien. Historia cultural de los hispanohablantes en Japón, el libro que presento hoy, desde el principio fue un verdadero reto, porque no sabía por dónde empezar. Pude haber comenzado la historia en el siglo XVI con la llegada de los españoles a Japón. O pude comenzar con las persecuciones que sufrieron los católicos en ese país y hablar de cómo fueron llevados descalzos y casi desnudos y la forma en que los sacrificaron en una cruz en Nagasaki. O quizás pude haber comenzado siglos más tarde, justo antes de 1945, con la llegada del padre jesuita Pedro Arrupe a Hiroshima. Él estaba en Hiroshima cuando estalló la bomba atómica, pero se salvó y lejos de huir de la catástrofe, improvisó un hospital para salvar a las víctimas de las desgracias. I'm gonna cry again. Siempre lloro cuando presento, pero esta es desgarradora esta historia. Bueno, pues yo viví en Japón a principios de los años 80 y viví con japoneses que eran niños cuando estallaron las bombas nucleares. Ellos ya se habían recuperado y habían trabajado toda una vida para tener una vida bien económicamente y también digna. Pero yo me fui de Japón en 1984. Años más tarde, en el año 2009, cuando escribía mi libro de memorias, Kokoro, una mexicana en Japón, y tengo aquí el traductor de este libro, Dan Shapiro, gracias por tu apoyo. Kokoro, a Mexican Woman in Japan, he was the translator. Entonces volví a Nagoya, la ciudad donde había vivido a principios de los años 80. Cuando pisé las calles después de tanto tiempo, la nostalgia me embargaba. Ya era otra ciudad, ya era un Japón que yo no viví. Sabía que a partir de los años 90, o sea, hasta hace más o menos 30 años atrás, ¿no? Había llegado a Japón una ola de inmigrantes. Esos inmigrantes eran latinoamericanos en su mayoría, pero yo no había vivido con ellos. Ellos llegaron después. También sabía que esos inmigrantes habían comenzado a crear una cultura de la que yo no formé parte. Es decir, cuando yo viví en Japón no había ni revistas, ni periódicos, ni programas de radio, ni televisión en español. Además, eran muy pocos los festivales del mundo hispánico. Escasa
era la música y eran relativamente pocos los restaurantes que servían comida hispana. Traté de encontrar un libro que me diera noticia de esa reciente historia cultural, pero no lo encontré. Y es precisamente por eso que decidí escribir este libro, porque no había un libro que me diera una historia, digamos, general, ¿no? De esa historia contemporánea. No me voy a desviar. Este libro se enfoca en la literatura, los festivales, las asociaciones culturales, la música, la radio, los periódicos, las revistas, las bibliotecas y los blogs producidos en español en Japón por españoles y latinoamericanos que han vivido en ese país en las últimas 3 décadas. En los últimos 30 años han pasado varios acontecimientos de los cuales esos hispanohablantes han sido testigos. Por ejemplo, la muerte del emperador Hirohito en 1989, el terremoto de Kobe de 1995, la Copa Mundial de Fútbol Corea-Japón de 2002, la recesión económica del 2008, el gran terremoto del Este del 2011 y la catástrofe del tsunami, de lo que quizás aquí todos recuerdan. Y dicho sea de paso, el próximo año Japón será la sede de las Olimpiadas del 2020, de los Juegos Olímpicos, ¿no? Por lo tanto, yo decidí escribir este libro en una forma muy general. No quise problematizar o teorizar, entrar en los debates de lo que es el orientalismo, ni nada de esto, porque yo quería que fuera un libro asequible, un libro que cualquier persona tomara y pudiera leer, ¿verdad? ¿Qué periódicos hay, qué revistas hay, quiénes son los blogueros, qué tipo de música se escucha en Japón. Así que lo hice con eso en mente. Pensé que iba a escribir algo mucho más largo, pero no me daba tiempo y me di cuenta que realmente mi ambición al principio era demasiado. Yo quería escribir mucho más, pero no pude. Entonces es un libro que se lee muy fácil, pero a mí me costó muchísimo trabajo escribir. Espero que este libro no solamente sea interesante para la gente que no tiene idea de qué hacen esos hispanohablantes en Japón, sino que también yo creo que va a servir mucho para abrir nuevas líneas de investigación para futuros investigadores, ¿no? Es como si alguien en el año 1840 se le hubiera ocurrido escribir un libro sobre los hispanohablantes en Estados Unidos. Si alguien hubiera escrito ese libro, nos habría ahorrado muchísimo trabajo, claro, pero nadie lo hizo. Entonces, por eso se me hizo importante escribir esto. Bien, gracias, eso es lo que tengo que decir. Después, con mucho gusto, les daré respuestas. Muchísimas gracias. Gracias por esta aportación que, como bien dice, se puede leer cualquier persona, y yo remarcaría también a los estudiantes de periodismo, de estudios latinos, de estudios culturales, porque puede ser una situación como de traslado de lo que es ser migrante, como la experiencia que tuvo aquí la profesora Araceli Tinajero en un país lejano, pero en geografía, pero muy próximo y muy similar, por lo que ya hemos platicado en otras ocasiones, a México, ¿no? Entonces, todos esos destellos culturales que luego ella viene incorpora deben ser fascinantes, así es que recuerden, aquí va a estar arriba en Arte Poética Press con Carlos Aguasako, pero bueno, ahora vamos a continuar. Y tengo el enorme placer de saludar y darle la bienvenida a Elena de Hoyos. Elena viene de México. Ella es autora de la bella antología, si gustas mostrarla aquí. Esta antología le tenemos particular cariño, antología binacional, escritos identitarios Tijuana, Nueva York. Y esto me da pie también nada más para saludar brevemente a nuestras otras dos panelistas aquí, Ros Benjamin y Nitzia G. Ellas son talleristas de este taller y Elena nos va a explicar porque lo hicimos en conjunto con el Instituto de Estudios Mexicanos. Aquí impartimos un taller y Elena nos va a comentar acerca de este libro. Gracias, Elena, bienvenida. Gracias. Muchas gracias, Rosalía. Es un enorme placer
y un gran honor estar en este hermoso instituto, formar parte de las actividades del Centro de Estudios Mexicanos, de la gran reputación del City University of New York. Realmente estamos en la cima del mundo y honramos la fortuna de estar vivas para atestiguarlo y abrir la puerta a muchas otras mujeres a que se atrevan a revelarse con B chica. Voy a poner un timer porque No te yo preocupes, tengo yo te indico. unos... Sí, pero déjame regularme porque decía a Jenny que esta mañana me siento mi corazón como un cáliz que rebosa néctar delicioso. Entonces, bueno, para tenerme controlada. Ok, pues es muy poco tiempo para decir tantas cosas de Esto es más que un libro, es una experiencia. En principio quisiera agradecer la presencia de compañeras que tenemos de Tijuana, empezando por Nitzia G. Y tenemos la presencia de Beth y yo creo que viene el corazón agitado en el metro tenemos a Nelly. Y tenemos a Ivonne, ahora vienen llegando otras autoras que están entre el público. Y esta es una experiencia, empieza a salirse del libro la experiencia, no es el simple hecho de escribir un libro, sino es de que mujeres de Nueva York toman un taller, mujeres de Tijuana toman otro taller en su ciudad y convergen en un libro. Estas mujeres no se conocen entre sí hasta el día de hoy. Por primera vez se van a ver los rostros. Sin embargo, ya han compartido una intimidad irresistible a través de revelarse con B chica, revelándose al mandato del silencio, del pudor, de la vergüenza que nos imponen a las mujeres al contar nuestras historias. Entonces es un libro transformador, es una Nitzia, bueno, tiene ya toda una trayectoria. Esta historia breve empieza, el primer taller fue, bueno, de una larga trayectoria. Me invita una productora que no está en este momento, pero está y siempre vivirá en nuestros corazones, Orlet Ruiz Acebraz, que fue la que me abrió las puertas de Estados Unidos para hacer esta experiencia. Hacemos un taller en Los Ángeles, yo tenía un taller en Cuernavaca y de repente digo, ¿por qué no juntar los textos en un solo libro? Lo presentamos en Cuernavaca, vinieron las de Los Ángeles y fue una experiencia explosiva. El dialogar entre dos países, mujeres de dos ciudades, de una manera transversal. Después, la segunda etapa fue Nueva York, Tijuana. Vamos a Tijuana, hacemos el taller y hacemos el taller también en Nueva York, hablando de básicamente 6 temas que son los que nos competen a las mujeres, los que nos gusta hablar, que son... y que se nos prohíbe hablar, que es acerca de nosotras mismas, es acerca de las otras, las que nos gustan y sobre todo las que no nos gustan, es acerca de nuestro cuerpo o nuestra cuerpa, como le llamamos, como un territorio libre de la colonización patriarcal que desobedece los mandatos. Hablar de la experiencia de migración, por ejemplo, en el caso de Cuernavaca hablamos del temblor, porque pues en ese momento estamos viviendo nuestro momento cotidiano, de la autonomía como un factor imprescindible en el avance de las mujeres y en ocupar otros lugares en este mundo, y del acto de escribir como un acto transformador y revolucionario. Cuando hicimos la presentación de le llamamos una librija. Es una librija de 30 madres, de muchas madrinas y algunos padres, entre los cuales se encuentra José Higuera, que fue el hombre que nos abrió las puertas para ser visibles en estos espacios. En este libro coincidimos 30 mujeres de 2 ciudades. Y cuando lo presentamos en Tijuana, hicimos no solamente una presentación en las instituciones más reconocidas, que además del Instituto de Estudios Mexicanos de CUNY, participa dando su aval el CECUT, que es el Centro de Cultura de Tijuana, y
la voluntad de estas mujeres, porque este libro también tiene 30 coeditoras. Nosotras, aparte de que CUNY nos hizo generosamente un apoyo para una cierta cantidad de libros que también donó generosamente a México y a las autoras de Nueva York, las autoras pagaron sus propios libros. Y lo hicimos porque quisimos y porque pudimos. Y sentimos nuestro poder y no esperamos a que nadie nos diera permiso para hacerlo. Y cuando hicimos la presentación en Tijuana, también fuimos a la frontera. Y Nitzia dijo así rebautizó esta experiencia, dice: mujeres, palabra libre sin fronteras. ¿Por qué? Porque las fronteras son una construcción ideológica, las fronteras no son reales, las fronteras es una zona geográfica llena de bardas, de cabinas, de personas que deciden sobre tu propia vida, sobre tus afectos, sobre tu futuro, sobre tu pasado, sobre tu familia. Y nosotras como mujeres queremos crear estas redes de sororidad en diferentes ciudades, como una web spider, en donde estemos rompiendo esta división, porque no solamente, y no voy a decir romper porque suena un poco transgresor, vamos a decir disolver, vamos a decir atravesar, vamos a decir deshacer las fronteras entre nuestras lenguas, nuestras manos, nuestras palabras, con amor, con abrazos, con suspiros. Entonces, no solamente son entre nosotras, entre los lectores y las autoras, como una sola experiencia. Este libro, esta librija, más que un objeto o un libro en su forma tradicional, es una experiencia transformadora para las que lo escribimos, para las que lo están leyendo, para las que lo van a leer, para todas las personas que participamos en estas especies de performance, en donde queremos que el público y las autoras tampoco tengan fronteras, porque todavía vamos más allá. Entonces, en este grupo de 30 mujeres, bueno, entre las dos somos 50 mujeres en 4 ciudades. En este grupo de 30 mujeres, Tijuana, Nueva York, que estamos contenidas, más no encerradas, en este libro, disolvimos fronteras de edades, fronteras de creencias ideológicas y morales, fronteras raciales, fronteras geográficas, fronteras de muchas formas que nos separan como seres humanos. Entonces es un libro que transforma, y el arte, si no transforma, ¿para qué sirve entonces? Muchas gracias. Perdón, es que vamos con el tiempo, pero vamos a seguir allá afuera. También me gustaría recordarles, van a estar tanto Elena como Araceli firmando sus libros allá, y también van a tener oportunidad de continuar este diálogo, porque yo entiendo, Elena, estos son temas que nos maravillan y que podríamos pasar horas, ¿no? Horas y horas hablando de esto, pero nos encanta que nos hayas dado el corazón, el corazón de esto. Hice una puntualización y dije todos mis puntos, así que he quedado satisfecha. Sí. Gracias. Gracias. Y bueno, pues ahora me toca darle la palabra a las talleristas. Elegimos aquí por democracia a una tallerista de aquí de Nueva York, que es Ross Benjamin, y un aplauso para Ross, y también a Nitzia, que viene de Tijuana. Entonces, cada una nos va a leer algo de uno de los textos. Estos textos fueron ya sea poemas, algunos eran crónicas, distinto. Entonces, Ross, te invito para que nos cuentes y nos leas, por favor, uno de tus textos que elegiste para la selección. Muy bien. Como ha explicado Elena, hubo una parte del taller y del libro que se trataba del cuerpo, y a la parte del cuerpo que en la que yo me enfoqué es una que es muy bombardeada en la sociedad. Entonces, este texto se llama Carta de disculpa a mis tetas. Queridas tetas, me dirijo a ustedes con el objetivo de pedirles perdón. Perdón por todos esos estúpidos sostenes push-ups incómodos con los que las he disfrazado durante tanto tiempo, para simular una burda grandeza que no poseen ni necesitan.
Creía que con el hecho de negarme rotundamente a pasar por el quirófano para aumentar su tamaño, las estaba defendiendo lo suficiente de todas aquellas esclavas del patriarcado que me presionaban para cambiarlas con el fin de hacerlas más deseables para el macho. Pero no era así. Me negué al cirujano por miedo al dolor, a la muerte y al gasto de dinero, mas no porque las aceptara y amara como merecen, dada toda la satisfacción que me han prodigado, al igual que a mis parejas. En verdad lo siento. He notado lo felices que son cuando no las ato y amordazo, escondiendo su maravillosa pequeñez con esos trapos hinchados. Patético. De ahora en adelante, usaremos sostenes únicamente para adornarlas, mirarlas y celebrarlas. No más torturas, lo prometo. En verdad las amo, me encantan. Casi no puedo creer que hace tan poco las he descubierto en toda su particular esplendor. Son perfectas para mi cuerpo. Gracias por ser como son. Con verdadero arrepentimiento y amor infinito se despide su dueña. Muchas gracias, Rose. Nixia, bienvenida otra vez. Adelante. Gracias, gracias. Nueva York me ha dado la bienvenida. Desde que llegué, creo, el primer día, bienvenida, Nitzia, y con mucha maravilla, mucha emoción. Ok. El tema que yo toco es, los hombres. Y pues, como dice Elena, ¿no? Cómo no amamos a los hombres, pero también, cómo no nos hieren ahí donde nos duele el corazón, ¿no? ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Va. Mis perra arrabalera. Una vez me dijeron una palabra terrible. Perra arrabalera. Y el hombre que me lo dijo creyó en herirme. Pero fue lo opuesto. Me hizo carcajearme y, peor aún, escribir de esto. Todavía me acuerdo y me río. Sé que me lo dijo en el contexto para herirme y lastimarme, pero yo ya estaba lejos de eso, tan lejos que me hizo cuestionarme. ¿Por qué me dijiste eso? ¿Crees que me la voy a creer y llorar? O sea, ¿será que entonces tú andabas con una perra arrabalera? Me quisiste hacer sentir mal, cabrón. Creo que como una perra arrabalera. Pero ni sé cómo se siente ser una perra arrabalera. Tal vez tú algún día me lo puedas contar, porque yo me siento como diosa, no como una perra arrabalera. Muchas gracias, Nixia. Pues como podrán ver, son textos muy fuertes en donde las mujeres exploraron su identidad en diferentes facetas, como en sus relaciones como hijas, madres, hermanas, en fin. Les agradecemos mucho estos destellos de intimidad que nos comparten. Y ahora me gustaría abrir, en lugar de yo preguntarles a ellas, me gustaría que ustedes conversen con ellas y que abramos una sesión de diálogo, de preguntas y respuestas. No sé, me gustaría empezar por Araceli, ¿sí? Araceli Tinajero, no sé si haya por ahí alguien que tenga alguna pregunta para la profesora Araceli. Si nos puede apoyar por allá, Luis. Ok, gracias. ¿Tenemos el micrófono? Gracias.
Profesora Tinajero, me gustaría saber cómo fue su experiencia viviendo en Japón en los 80, dado que usted menciona que no había mucha publicidad en español en la escritura y tanto como en la radio. Bueno, tienes que leer mi libro Kokoro, una mexicana en Japón. Que también está de venta arriba. En ese libro explico, aunque lo escribí en el 2009, 2010 aproximadamente, ahí explico cómo fue mi vida allá, en retrospectiva, pero con esa voz de esa joven, ¿no? Pues viví con japoneses, solamente con japoneses, ¿no? Entonces, realmente viví el Japón desde adentro, ¿no? Y fue una experiencia maravillosa, ¿no? O sea, le debo tanto a los japoneses, es increíble, ¿no? Aprendí mucho, aprendí a cocinar, aprendí a diseñar, aprendí la lengua, pero también trabajé con ellos, ¿no? Yo no era académica, era una joven de 18 años, ¿no? Pero trabajé en restaurantes, en una serie de cosas, ¿no? Y eso enriqueció mi vida de una forma maravillosa. Así que fue muy bonito. Ahora, los hispanohablantes de los que hablo acá, pues llegaron de a miles, ¿no? Y entonces ellos crearon una cultura con periódicos en español y revistas en español. Y esa es una gran diferencia, porque cuando yo estaba allá no podía hablar, realmente no podía. Y luego no estaba en Tokio, yo vivía en Nagoya, que es el sur, al sur de Japón. Entonces, bueno, no sur, pero al sur de Tokio. Y eso fue muy difícil, ¿no? Difícil, pero también muy bonito porque pude aprender mucho. Muchas gracias. ¿Por acá? Conozco un joven mexicano que también vive... No se escucha el micrófono. Put it closer. Conozco a un joven mexicano... Acércalo. Acérquelo. Okay. Conozco un joven mexicano que también anda enamorado del Japón. Y entiendo un poco lo que se puede aprender de Japón. Un poquito, y estoy pensando en general en la filosofía, la forma de pensar. ¿Qué es lo que los japoneses pueden aprender de los mexicanos? Muchísimo, muchísimo. No solamente pueden aprender, en Japón hay miles y miles de japoneses que hablan no solamente español, pero sino también hay aficionados a la música mexicana, aficionados a la pintura. Hay pintores que solamente pintan paisajes mexicanos. Así que hay muchísima gente. A ellos les encanta mi cultura y siempre me respetaron muchísimo, respetaron mucho mi cultura. Y eso siempre lo agradecí, porque siempre me miraron con mucho respeto, ¿no? El hecho de que yo fuera mexicana, decían, oh, wow, tú eres de la tierra de los Panchos, tú eres de la tierra de ahí viene el Mil Máscaras, el santo, el enmascarado de plata, ¿no? O sea que me decían, México tuvo las Olimpiadas en 1968. O sea, sabían mucho de México, y estoy hablando del principio de los años 80, ¿no? Así que sí, hay mucha afición por mi cultura en Japón. Qué interesante, ¿no? Qué lindo. ¿Por ahí alguna otra pregunta para Araceli? O para... Bueno, comentario Sí, claro. también. Si alguien quiere hacer un comentario, adelante. Sí. Bueno, me robo un poquito el tiempo porque me gustaría preguntarte precisamente cuando escribiste toda esta compilación, digámoslo así, de la historia cultural de Japón, ¿qué semejanzas entre México y Japón encontraste en el ámbito cultural, en el ámbito político, artístico? ¿Qué costumbres coincidimos? ¿Y cómo fue para ti esa unificación como mexicana en Japón, como migrante? Bueno, los mexicanos tenemos algo muy en común con los japoneses. Somos personas muy respetuosas y muy humildes. Y eso nos hace comprender muy bien la cultura japonesa. Creo que ahí, y también somos artistas y nos fascina el arte a los mexicanos, ¿no? O sea, independientemente del nivel sociocultural,
nos fascina el arte, pero nuestro arte obviamente es completamente diferente, ¿no? Entonces eso nos hace muy, muy similares. Recuerdo que en tu novela, porque ya la leí, la de Kokoro, en una mexicana en Japón, la voz narrativa del personaje cuenta cómo se asemejaban incluso en el Día de Muertos. ¿Nos puedes compartir aquí? Me pareció fascinante y cómo habla de ese lazo. Sí, bueno, en México, como ustedes saben, ¿cuál es la película? Coco, ¿no? La de Hollywood, ¿no? Entonces, celebramos el Día de los Muertos con fervor, con tradición, con una larga historia, y en Japón, pues también, ¿no? El Día de los Muertos es una ocasión grandísima, y en Japón, por ejemplo, se les ponen altares a los muertos en la casa, o sea que no es algo que se pone, un altar que se pone solamente el Día de los Muertos, sino que se pone y ahí coexisten los muertos con los vivos, ¿no? Entonces eso es fascinante, o sea, es algo fascinantemente similar, ¿no? Claro. Maravilloso. Aunque son dos tradiciones, la cristiana y allá tienes la budista, la shintoísta, ¿no? Qué interesante, muchísimas gracias. Por ahí había alguien, si nos pueden ayudar con el micrófono, gracias. ¿Quién levantó primero? Son dos, bueno, allá yo vi. Gracias. Okay. Un micrófono a ti y uno a ti. Profesora, ¿qué la motivó a emigrar a Japón? Conocí gente en México, en la Ciudad de México. Siempre me gustaban las culturas diferentes. Yo siempre he sido muy excéntrica. Entonces siempre me gustaba que la gente hablara otros idiomas y conocer gente. México pues no es tan cosmopolita como Nueva York. Entonces cuando crecí y fui conociendo a gente de otros países, y eso siempre me fascinó. Entonces conocí japoneses y me dijeron, ay, ¿por qué no vas un día a Japón? Allá te esperamos. Y en ese tiempo, 1980, todavía uno podía ahorrar un boleto de avión para ir a Japón, desde México a Japón, en un año. Ahora no. Pero en aquel entonces sí. Entonces yo junté dinero y fui. Yo dije, bueno, dijeron que me esperaban, ¿no? Pues aquí estoy. Pero entonces, entonces vi la posibilidad de continuar viajando por el país y trabajar. Y entonces empecé a trabajar haciendo trabajos inverosímiles casi, ¿no? Sirviendo sopa en el campo, en Japón, cortando tela, haciendo una serie de cosas, ¿no? Así que, y me quedé y me fascinó, y pues eso fue. Quizás me hubiera pasado lo mismo si me hubiera ido a Rusia o a África, ¿no? Claro, qué lindo, muchas gracias. Sí, estaba por allá. Muchas gracias, buenas tardes. José Orlando Carvajal, mi respeto para usted. Igualmente. Si cambiáramos el escenario en donde usted tenga sus vivencias y fuera Nueva York o los Estados Unidos y no Japón, este libro estoy tan seguro que tendría algún tópico de indiferencia, racismo para los hispanos, para la persona que escribe. ¿Algo de eso le sucedió en Japón con su libro? Para nada, para nada. A mí, lejos de verme mal y de discriminarme, la gente me pagaba porque les leyera algo y les corrigiera algo, y me pagaban bien. Estamos hablando de $300, $400. Entonces, siempre me vieron muy bien. Sentí racismo y discriminación cuando llegué aquí. Y para mí fue terrible porque en Japón me habían tratado como una diosa, aunque yo no tenía la educación que tengo, aunque yo no estaba en el ámbito universitario. Entonces para mí fue, por eso escribí este libro, porque para mí fue mi experiencia de aquel tiempo, y ahora después volver como profesora a Japón, a las grandes universidades, y la gente me mira, wow, ¿no? Pero en aquel tiempo no me discriminaron, así que quizás habría sido muy diferente mi vida acá, si hubiera venido acá sin ir a Japón primero. Claro, muchas gracias. Ahora me gustaría dar el turno vamos a volver a las preguntas. Nada más me gustaría resaltar el tema de la identidad y de la migración, porque es de lo que estamos hablando. Entonces, Elena, ¿por qué no nos cuentas, por favor, un poquito del contenido? ¿Cuáles temas son los que manejan en esta antología? Todas estas chicas que debemos destacar son migrantes también, tanto las que viven aquí como ahora en este caso que nos acompaña Nitsi, que viene de allá de Tijuana. Entonces, cuéntanos las temáticas.
Bueno, ya las había mencionado en la primera parte de mi exposición. Son temas que yo manejo en todas las ciudades y son temas comunes que a través de ya muchos años de estar trabajando con grupos de mujeres que escriben, yo he identificado como de hotspots. Entonces es darnos permiso de hablar de nosotras, de no tener miedo de ser vulnerables, de reconocer nuestra propia vulnerabilidad para encontrar nuestra fuerza, de abrazar a todas esas mujeres que nos habitan. Y en ese sentido pasamos al capítulo 2, que es hablar de las otras. Cuando yo me reconozco en mi sombra y puedo acceder a los recursos y a esa energía que hay en lo que no me gusta de mí, en lo que resisto, en lo que escondo con tanta afán, en ese momento puedo yo mirar a las otras con más compasión. En el momento en que yo veo a una mujer que me cae mal y no me gusta y escribo porque no me gusta y escribo con toda libertad, con insultos, con palabras terribles, exploro las palabras terribles. Yo creo que la literatura de las mujeres no tiene que ser pink and soft y tierna y dulce. Creo que tenemos que expresar nuestra fuerza para encontrar nuestra dulzura también, a sacar la amargura para llegar a la dulzura. Entonces, en el momento en que empiezo a ser más compasiva con otras mujeres, me empiezo yo también a dar más permisos y a pasarla más bien. Y vamos ahí a la construcción de las identidades, nuevas formas de ser mujer en este mundo y de ocupar otros lugares que no estaban reservados para nosotras, como es la palabra impresa. Quiero destacar, Rosalía, bueno, yo siempre intercambio, estoy hablando de un tema y meto temas que me parece que debo decir en este momento, que las características de este grupo en Nueva York, y bueno, combinadas también con las chicas que vienen de Tijuana, es que la mitad del grupo son mujeres de alto perfil académico que han ganado premios, que han publicado libros, y la otra mitad son mujeres que por primera vez se atreven a ejercer el derecho de la palabra escrita y a experimentar ser leídas por ojos desconocidos, ser miradas. Eso es una prohibición tremenda para las mujeres, que solo podemos ser miradas en el ámbito de lo privado. Tenemos nuestra burka, cada identidad de cada país. Y el mostrarte, el escribir es algo impúdico, porque además no escribimos de cosas así superficiales, sino de cosas que nos afectan. Y bueno, cuando traíamos cargando esta cantidad de libros, gracias también al Centro de Estudios Mexicanos por todas las facilidades de estar aquí de esta manera tan plena, nos pesaban un demonial y decía Isela, es que traen las penas de 30 mujeres, por eso pesan muchísimo. Sí. Entonces, bueno, al hablar también de la cuerpa, no, pues ¿cómo vas a hablar de tus tetas, por Dios, de tu panza? No, solo tienes derecho a hablar, a mostrar lo que eres bonito. Y nosotras, todo es bonito porque nos pertenece y porque es de nosotras y porque queremos construir identidades de mujeres gozosas, de mujeres libres, de mujeres divertidas, de mujeres poderosas, prósperas, bondadosas, libres sobre todo esto. Entonces, abarcando las historias como una forma de sanar, digamos, esta es una especie de escritura sanadora. Y también cuando creamos una identidad, empezamos a explorar los aspectos de quiénes somos y por qué hemos llegado a ser las que somos, entonces podemos encontrar pertenencia al encontrarnos con otras mujeres. Yo también soy así, yo también viví eso. A mí también me abusaron a través de las palabras, yo también pasé por ahí, es que son secretos que nos atan. Entonces, es una pertenencia al género femenino, es un trabajo feminista muy vivo, muy presente, es un trabajo hacia la paz en este sentido. Digamos, para mí es mucho más allá que un libro. Muchísimas gracias. Queda tiempo para una preguntita. Aquí me gustaría a ver, allá está una persona. Ajá, por favor. Hola, gracias. Buenos días, muchas gracias. Maestra Elena, ¿cuál fue la dificultad que tuvo más grande para llevar a cabo esta investigación, para llevar a cabo el libro, para que el libro esté con nosotros? ¿Cuál fue la dificultad más grande y cuál fue la situación que fue más fácil? Por favor. Ay, muchísimas gracias, Mario Precioso de México, por hacer esa pregunta.
Pues fíjate que nada se me atoró. Hay una sensación como de que el universo no solamente me abre las puertas, sino que hay una fuerza que me empuja y me impulsa. Y esta fuerza es este deseo que tenemos las mujeres de revelarnos al cautiverio, a las limitaciones, a los mandatos patriarcales. Yo siempre quiero decir, quisiera contagiar a las mujeres con este insano deseo de vivir la vida como si fuera nuestra. Entonces, cuando somos manadas de mujeres embravecidas, que vamos caminando juntas de la mano con nuestras hijas para vivir la vida como si nos perteneciera, como la poesía, como una nave, como un caballo, como... Entonces, la verdad es que he llegado a un punto de mi vida en donde cumplí años en esta hermosa ciudad de Nueva York, que 62 años, en donde siento que estoy haciendo lo que tengo que hacer, que vine al mundo a cumplir la misión que tengo que cumplir y que estoy ayudando a más mujeres a encontrar esa misión, y que tengo aliados maravillosos, hombres y muchas otras mujeres que quieren hacer lo mismo. Muchas veces me enfrento a la frustración de que yo hablo del poder enorme de escribir nuestra historia como mujeres. Ay, no, yo no escribo. Ay, bueno, sí, de joven, un poemilla de amor. O sea, nosotras, si hablara de una dificultad, es las barreras que nos autoponemos nosotras mismas, Mari. Muchísimas gracias. Saben, me gustaría nada más para cerrar, antes de que nos vayamos, decirles que como el espacio aquí es un poco limitado y son muchas mujeres, ya lo dijo Elena 50, los esperamos mañana, van a hablar todas las mujeres en Lehman College a las 3 de la tarde, allá en el Music Building. Los invitamos para que asistan, escuchen sus poemas, sus crónicas, todos los textos que ellas escribieron, y muchísimas gracias. Ahora también al final me gustaría llamarlas a todas después de que cerremos para que nos tomemos aquí una foto para el recuerdo. Y bueno, antes de terminar, pues nada más me resta darle las gracias a ustedes por habernos compartido un pedacito de su libro y en verdad hacer el esfuerzo. Yo sé que es un horario un poquito temprano en sábado, pero les agradecemos también a todos ustedes que hayan venido. Gracias a las 4. Les pido por favor si pueden venir para las mujeres que participaron en el libro, las talleristas, porfa, para tomarnos una foto. Gracias. Quisiera dar las gracias especialmente a la anfitrionía de las escritoras de Nueva York, que hicieron posible el viaje de las de Tijuana, y el esfuerzo económico y físico que hicieron las de Tijuana para venir y estar todas juntas aquí. Gracias, Isela. Gracias. Vamos a hacerlo rápido. Sí. No se les olvide que la mejor manera de apoyar estos proyectos es comprar el libro y llevárselo firmado, ¿ok? Sí. Tenemos todos los libros a la venta. Sí, allá arriba van a estar tanto Araceli Tinajero, como mencionaba al principio, y también Elena de Hoyos en el book signing. Los invitamos allá arriba. Aparte de este libro nuevo que está presentando la profesora Araceli, hay otros que también, por obviar tiempo, no mencioné aquí, pero ahí está todo su catálogo en Arte Poética Press. Así es que les esperamos también allá arriba. También quiero destacar la presencia de mi hija, que participó en el diseño general del libro. ¡Bravo! Y mujer también. ¿A dónde vemos? Enfrente. A ver, chicas, ¿dónde? A lo mejor... Espérate. Vamos, exacto. Más cerquita, más cerquita. ¿Más pegadas? Exacto, más pegaditas. Se están quedando dos ahí atrás. Venga. Va para el frente. Traten de ponerse de ladito. Aquí para pueden que ponerse dos más, una o dos más. De ladito, voy a poner el teléfono. Gracias a ti, gracias a ti. No, bueno, pero mejor. ¿Se ven todas? Anda. ¿A quién vamos a mirar? ¿A María? Allá. Okay. Vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo. Empecemos. Allá atrás. A ella primero. Elena, A la que está ahí. Ok, Sí, en medio. aquí está. En medio. ¿no hay otro? Aquí primero, ahí. Aquí no. Ok, ¿a dónde vemos? ¿Allá? Aquí, ella. Ok, María. Todos con María. Terminaste, María. Ok. Perfecto. Ahora Guasaco. Aquí. Gracias. Mira, aquí a la derecha. Tenemos público. Con el de anaranjado con la cámara de rojo, la mía. María.
Gracias, Muchas gracias. Gracias a todos. Este,